Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, según donde estáis ahora mismo. Es un placer estar con vosotros en esa última sesión de ese ciclo de encuentros para hablar de la acción climática en el sector empresarial y sobre todo de cómo podemos avanzar en ciertos ámbitos. Hoy nos toca hablar de un gran temazo que es regulación y divulgación. Y sin más retraso, voy a dar la palabra a Camila Fernández, que está con Restucero, que ahora se encarga del Expert Group dentro de Restucero. Camila, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esa última sesión y será un placer escucharte. Gracias a ti, Filipín. Un placer estar acá nuevamente en nuestra quinta sesión de Capacity Building, donde un poco para retomar el foco, la idea es compartir ejemplos de empresas que están liderando, no solamente con su compromiso con 1.5 y una economía resiliente, sino también con la transformación de sistemas y cómo algunos tienen ejemplos concretos de cómo hemos visto transformar su matriz eléctrica hacia 100% renovables, cómo han tenido un contacto con la naturaleza y pasando millones de desafíos de cómo se van entendiendo la conexión de transformación de sistemas con el liderazgo empresarial y con la demanda que ustedes mueven en ciertos sistemas y cómo esto va conectándose. Al ustedes compartir sus casos, inspiran a otras empresas. Y hoy día vamos a hablar de un tema particularmente eh, que está ahí candente, que es esto de la regulación y la divulgación, que está solo empezando. La COP29 está a la vuelta de la esquina la otra semana y ya estamos viendo hartos grupos de trabajo se van a unir en cómo tomar mejor este círculo virtuoso entre cómo nos conectamos con una economía net zero, con la regulación, qué es lo que las empresas pueden ayudar también a la regulación para agilizar y acelerar esta ambición y no muchas veces trabar. Sabemos que las capacidades instaladas para crear buenas políticas públicas que vayan acorde al clima no es algo que tal vez esté 100% popular. Entonces, la expertise que las empresas tienen y el liderazgo también que quienes han tomado la decisión de unirse a Race to Zero es crucial para movilizar esto en el buen sentido. Y por otro lado, quienes hoy día están en una curva tal vez un poco posterior, recién aprendiendo y queriendo sumarse, como este empujón que la regulación hace y les obliga a divulgar, también incentiva para que vayan sumándose a este tipo de campañas y puedan aprender de quienes lo hicieron en un inicio. Así que sin decir nada más, felices de Race to Zero haber apoyado esta alianza con ECODES y más partners de América Latina y lo dejamos ahí con los expertos. Gracias, Filipín. Muchas gracias. Dejo Ion Moreno de la Comunidad para el Clima introducir a nuestros panelistas. Gracias, Filipín, y gracias, Camila, por esta bienvenida, que bueno, estamos muy contentos del éxito de este ciclo de Capacity Building, que finalmente es esta última quinta sesión y que tenemos aquí un panel bastante interesante. En primer lugar, antes de dar paso a los casos de éxito de Latinoamérica y de España, tenemos a Jaime Belaoz de Forética, en el que nos va a dar pues, bueno, un pequeño speech motivacional sobre cómo desde Forética ven toda esta situación sobre la regulación y divulgación. Sin más, Jaime, te doy la palabra para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. No te Hola, escuchamos, Jaime, si buenas. quieres. Ahora Disculpe sí. que Vale. estaba muteado. Muchas gracias, John, por cederme la palabra. Muchas gracias a Philippine también por organizar esto y a todo el equipo que está detrás de formar este ciclo que habéis mencionado, comenzando con la quinta sesión. Por favor, si me podéis confirmar que se está viendo correctamente la pantalla. Sí, todo perfecto. Perfecto, pues comencemos. Pues aquí, desde Forética, queremos comenzar la sesión hablando sobre la regulación y divulgación, un poco desde el contexto de lo que viene siendo el contexto español y desde la Unión Europea. Y cómo aplica esto también a la zona iberoamericana. Pues muy bien, comenzando sobre la CSRD. Como bien sabréis, la CSRD es la Directiva sobre el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, que lo que viene a reemplazar es a la NFRD anterior, que se estableció en 2014.
Básicamente, lo que viene a decir la CSRD es similar a la NFRD. Lo que pasa es que viene a realizar un examen detallado del impacto que su actividad genera en el mercado. La CSRD va a establecer los requisitos de información ambiental, social y de buena gobernanza, es decir, ESG, para las empresas y pretende ampliar significativamente el alcance que ha tenido hasta ahora la NFRD. Para poneros un poco en contexto, la NFRD llegaba a alrededor de unas 10.000, 11.000 empresas, mientras que la CSRD pretende involucrar a más de 50.000 empresas. Importante también mencionar que anteriormente la NFRD no aplicaba a empresas desde fuera de la Unión Europea que intentaban o que comercializaban dentro de esta. A partir de ahora, desde la CSRD sí que pretende influenciar en sus decisiones empresariales, lo cual es muy importante para nuestro contexto iberoamericano. Aquí a la derecha en el mapa, disculpen, podéis ver una información sobre Ropes & Gray, que es una consultoría del cual aporta mucha información sobre la CSRD, la cual la recomiendo mucho, donde se puede ver qué países de la Unión Europea han aprobado o en qué proceso están, en qué paso están en la aprobación de la CSRD. Hace semana y media, 2 semanas, si no recuerdo mal, desde España se aprobó la transposición de esta ley, lo cual afectará en los próximos meses al caso español. Siguiendo con la CSRD, profundizando un poquito más, aunque tampoco demasiado, vamos a intentar enfocar sobre los principales cambios, las principales materias que supone. Por un lado tenemos la doble materialidad. En esta doble materialidad se evalúan 2 dimensiones, es decir, por un lado, la materialidad en el término de impacto, es decir, de sostenibilidad, mientras que por otro lado tenemos la materialidad financiera. También tenemos la verificación de la información. La CSRD introduce en términos de verificación externa que se tenga que asegurar que hay un tercer ente independiente para verificar toda esta información, propulsando la transparencia de esta. Como bien sabéis, las ESRS, es decir, las normas europeas de información de sostenibilidad, van a aportar también un marco normativo común para todas las empresas europeas o que quieran comercializar dentro de Europa. Yo, según como me gusta ver esto, es, digamos, que tenemos como sostenibilidad, la sostenibilidad perteneciendo a un mapa, mientras que las empresas con sus informes y con sus reportes, digamos que nos están aportando una brújula. Según cómo vemos el mapa de la sostenibilidad y según utilizamos una brújula o otra, podemos observar que ahora mismo las brújulas son distintas, están marcando diferentes indicadores, no se está divulgando la misma información, por lo que está intentando la ISRS es que todos utilicemos tanto el mismo mapa de la sostenibilidad como la misma brújula para poder guiarnos hacia el mismo camino. Luego, finalmente, el CSRD propone la digitalización del reporte, es decir, que tenemos que tener de forma digital subidos a una página de la Unión Europea en formato electrónico este informe para propulsar la transparencia. Esto nos lleva a la otra directiva importante que estamos teniendo en este marco normativo, que es la CSDDD o la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Esta establece unos requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas. ¿Qué quiere decir? Que tiene unos objetivos de identificación y evaluación de riesgos que promuevan medidas preventivas y correctivas a través de una transparencia y rendición de cuentas. Es un hito súper importante para nuestros días porque a partir de ahora, junto con esto y el CSRD, las empresas van a tener que tener en cuenta toda su cadena de valor, es decir, desde los proveedores de los proveedores de los proveedores. Es muy importante porque a día de hoy se ha estipulado mucho, ha habido muchos informes, muchos reportes que comentan sobre cómo estas empresas, digamos, de una manera u otra, separan la pregunta, no se quieren involucrar con la pregunta de dónde están proveniendo sus materias primas, si en las fábricas de sus proveedores están utilizando las medidas sociales y preventivas adecuadas, lo cual esto nos va a ayudar a mejorar la transparencia dentro de este marco. La relación entre la CSRD y la CSDD
pues las dos son bastante complementarias entre ellas, aunque sí es verdad que la CSRD se centra más bien en la divulgación de información sobre sostenibilidad y la CSDDD sobre la implementación de prácticas de diligencia debida. Digamos que estas lo que tratan de lo que propulsan, lo que intentan hacer es crear un marco integral de sostenibilidad dentro de la Unión Europea y para las empresas que estén entrando al mercado europeo. Pasemos ahora a la divulgación de la regulación y su importancia detrás de esta. Nosotros nos preguntamos ¿por qué es importante la divulgación? Pues es muy simple. Hay que educar y sensibilizar tanto a los consumidores, a las empresas, como a la sociedad en general. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y por qué es importante que hagamos esto? Pues desde un lado, el punto de la reputación de la propia empresa. Entiendo que comprenderéis el término greenwashing y por qué es tan importante en nuestros días. El greenwashing, digamos, que es una técnica, una ilusión que utilizan las empresas para manipular su imagen de cara al público y cómo esto puede influenciar a los consumidores a creer que esta empresa está utilizando técnicas sostenibles, iniciativas verdes, cuando realmente lo único que intentan hacer es engañar de manera poco legítima a los consumidores. Existe una nueva tendencia que se llama greenwashing, que básicamente es todo lo contrario, que es no reportar, no informar a sus consumidores sobre este tipo de iniciativas sostenibles, sobre este tipo de proyectos verdes que están impulsando para ver qué impacto tiene desde la comunicación. Otra rama de la divulgación sería la confianza. Hay que propulsar, hay que fortalecer la confianza tanto de nuestros stakeholders, es decir, nuestros inversores, nuestros agentes económicos, toda la gente que está involucrada en nuestra empresa, como de la propia sociedad, de los consumidores. Al final, reportar toda esta información y compartirla al acceso al público refuerza esta confianza que tienen que tener sobre nosotros como empresa. ¿Y cómo es esta comunicación? ¿Cómo debe ser esta comunicación? Debe ser a través de un compromiso real, siendo completamente transparente. De esta manera se comunica con un esfuerzo de una manera clara, honesta y veraz. Y de esta manera conseguiremos educar y sensibilizar a nuestros consumidores. Citando a Baba Dioum, un ingeniero forestal de Senegal que ha hecho varios proyectos de montes y demás, al final solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que entendemos y solo entenderemos lo que se nos ha enseñado. Por eso es tan importante que estemos entendiendo y estemos aprendiendo, absorbiendo todo este conocimiento a través de foros como este mismamente, poniendo un ejemplo, donde se puede entender todo lo que está sucediendo en materia de sostenibilidad. Para finalizar, me gustaría comentar unas recomendaciones para esta transición sostenible y bueno, le hemos intentado basar en 4 puntos fuertes. El primero sería realizar este análisis de doble materialidad que hemos comentado de una manera consistente siguiendo los nuevos estándares. Atentos a la interoperabilidad fuera de Europa, ya que siguiendo el protocolo del ISRS o CSRD como el de International Finance Reporting Directive, disculpa, vamos a intentar evitar esta doble carga burocrática, ya que en algunos casos nos está pidiendo la misma información. Luego, el segundo punto, y seguramente el que a mí me parece más útil, es identificar estas posibles lagunas en el reporte. Es decir, el CSRD básicamente va a entrar en vigor en 2025 en 2025 para utilizando los datos de 2024. Es muy importante ir analizando, si es que no hemos comenzado ya, estos datos que nos están pidiendo, qué lagunas podemos tener, qué gaps podemos identificar dentro de nuestro informe o dentro de nuestra empresa para ir avanzando y que no nos pille el toro cuando ya sea demasiado tarde. En tercer lugar, tenemos que intentar reconciliar la doble materialidad con el resto de temáticas relevantes. Y por último, también igual de importante que el segundo, según mi humilde opinión, es el liderazgo. Esto tiene que ir más allá del reporte. Ya no se debe enfocar solamente en el departamento, en el área de sostenibilidad o de finanzas o de comunicación, tecnología. Esto debe ser transversal a través de toda la empresa. Debe ser que surja de la cultura un liderazgo importante de cara a
poder afrontar esta nueva regulación y divulgación, porque la sostenibilidad no es un objetivo a alcanzar, sino una senda a recorrer. Y con esto hemos terminado por mi parte. Muchas gracias. Os invito a, si os ha interesado, tenemos desde Forética una guía un poco más amplia y cualquier duda estaré contento de resolverosla. Muchas gracias, Jaime, por la presentación de esta introducción a la quinta sesión sobre regulación y divulgación, que la visión de Forética, pues evidentemente es muy interesante y muy importante para este tema. Y nada, destacar, ¿no? Breve resumen de lo que has presentado en estos 10 minutos. La Directiva sobre Reporte de Sostenibilidad Corporativa, que sabemos que es muy importante y que hace una revisión sustancial de lo que era hasta ahora la Directiva de Divulgación de Información no financiera, ya que va a tener, pues, una mayor ampliación, va a aplicar a un mayor número de empresas, no solo por el número en sí, que pasan de 11.000 a unos 50.000, sino también porque va a aplicar a aquellas empresas que operen dentro de los límites de la Unión Europea. También hemos comentado, pues bueno, lo importante que incluyen la doble materialidad, la verificación por un tercero, un marco de normas que va a servir para utilizar un mismo marco normativo que nos diga cómo tenemos que hacer este reporte, y la digitalización del reporte, una acción más de transparencia para poder compartir toda esta información. También hemos comentado la nueva directiva sobre diligencia de vida, también muy interesante, ¿no? De cómo hacemos esa unión de los derechos humanos con el medio ambiente en cuanto a sostenibilidad. Y destacar los últimos 2 puntos de diapositivas sobre la importancia de divulgar para tener como beneficio la empresa, pues reputación, confianza y comunicación, de manera que evitemos caer en el famoso greenwashing que hemos comentado. Y las recomendaciones que dan desde Forética, que son esos 4 puntos de análisis de doble materialidad, identificar posibles lagunas en el reporte, reconciliar la doble materialidad con el resto de temáticas y, sobre todo, muy importante, que también estoy de acuerdo contigo, Jaime, ese liderazgo, ¿no? De ir más allá del propio reporte. Así que muchas gracias y creo que esto... ¿Por qué no lo escucho? John, te has puesto en Disculpa, mute. John, estás en mute. Perdonad. Como decía, ahora en primer lugar vamos a dar paso al caso de éxito de España, que es Alberto Vega, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de Nestlé. Pues bueno, doy paso a Alberto. Si te parece, puedes compartirnos directamente también tu presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, John. Gracias a todos por vuestra asistencia. Lo primero es que no me siento muy conforme con el título, porque hablar de éxito en algo que tiene que ver con sostenibilidad es como si hubiéramos llegado al final y esto es claramente un camino. Estamos en el camino y nos vamos encontrando dificultades y las intentamos ir superando. Lo que os voy a compartir son las principales legislaciones que tenemos ahora mismo en el ámbito europeo que nos están afectando y cómo las estamos afrontando nosotros como empresa. Entendemos que sí, que evidentemente en la mayor parte de las ocasiones pues tenemos una respuesta adecuada, pero en otras tenemos que ir encontrando también nuestro propio camino y creo que de eso también se puede llegar a aprender mucho, ¿no? Entonces, yo para empezar a complicarte, no sé si es tú, John o Filipín, te voy a decir, por favor, vete a la diapositiva número 3 en lugar de a la 2 y luego ya volveremos a las... Muchas gracias, ¿eh? ¿Para qué hacerlo fácil? Bueno, es que creo que es la mejor manera de empezar. Empieza con el Pacto Verde Europeo, que es un poco esta estrategia marco que dice cómo Europa se tiene que aproximar a la neutralidad climática. Es la que ahora mismo está en debate político. Parece ser que nadie discute que la ambición climática tiene que seguir siendo la misma y a lo mejor es un poco la velocidad a la que nos vamos a ir aproximando lo que puede cambiar en esta, al menos en esta legislatura. Dentro de esta estrategia marco tenemos otra que es un poco más específica para las empresas que nos dedicamos a la alimentación, como es el caso de Nestlé, que es la estrategia de la granja a la mesa, From Farm to Fork, en su acepción en inglés. Y la estrategia de la granja a la mesa básicamente lo que dice es que tenemos que ir transitando hacia un sistema alimentario que sea sostenible, que al final sea capaz de proporcionar una alimentación que sea justa, que sea saludable y respetuosa con el medio ambiente. Eso de una manera muy genérica. Y ahora sí, por favor, podéis ir al punto número 2 y luego ya nos iremos al 4, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra aproximación como empresa? Pues mirad, nosotros hemos
dado el compromiso de la neutralidad en emisiones de carbono en 2050. Y hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de la iniciativa Science Based Target Initiative, que sabéis que tiene una visibilidad pública que obliga a establecer unos planes de acción muy concretos en el corto plazo, menos concretos en el medio y, por supuesto, decir dónde está tu ambición sin poder llegar más allá del 2050. Esto, además, te obliga a ser transparente y a dar una información anual de tu progreso. Entonces, nuestro progreso está ahí. Nosotros tenemos ahora mismo este QR que cualquiera de los que están en este seminario se lo puede descargar y que le va a decir cómo estamos en este momento en cuanto a emisiones respecto a nuestro baseline, que era el 2018. Y ahí es donde vais a ver que estamos en algo más del 13,5% de reducción de emisiones respecto a ese mismo periodo, a pesar de que evidentemente seguimos produciendo más. Es decir, ya hemos conseguido de alguna manera desacoplar la mayor producción y no acompasarla con una mayor emisión, sino justamente que lo contrario, con menos, y con una gran cantidad de otras iniciativas. Y ahora sí, por favor, pasamos a la 4 y vamos a ir viendo, exacto, diferentes tipos de legislaciones, las principales en este momento, que tenemos en Europa y que tenemos que prestar atención. Entonces, la primera de ellas es esta, la del reglamento de envases y residuos de envases. Llevamos muchos meses debatiéndolo. En este momento se puede decir que está cuasi oficial, porque se paró justamente este reglamento cuando se disolvió el Parlamento y se abrió la nueva legislatura, y ahora estamos pendientes que muy probablemente antes de finales de este año se va a publicar ya y que será de aplicación pues, a partir de enero del próximo año. En este reglamento hay objetivos que tienen que ver con la reducción de la cantidad de materiales o de la cantidad de materiales de plástico virgen, y en el que hay que ir empleando cada vez más plásticos reciclados, que tienen que ver con la reutilización, tanto en los canales de retail como en Horeca. En nuestro caso, en alimentación, esta es una distinción significativa, que tiene que ver también con el rediseño, es el pensar ya desde el inicio cómo podemos diseñar los envases para que su reciclado sea circular ya desde el principio, ¿no? Esto todo lo podemos ecodiseñar y pensar desde el primer momento, ¿no? Y para cada uno de estos objetivos, o para cada una de estas partes del reglamento, hay objetivos específicos, ¿no? Que suponen en algunos casos pues retos importantes. Y luego, pues, ¿cómo podemos mejorar el sistema? Por supuesto, mejorando. También hay objetivos de reciclaje. Aquí hay retos también a nivel de la Unión Europea y también de España, por descontado. Los retos que nos estamos encontrando es que muchas de las infraestructuras que tenemos para poder hacer efectivo el reciclaje no están a la altura y no son capaces de hacer una separación que permita finalmente optimizar el reciclado de muchos de los materiales, sobre todo de los materiales plásticos, ¿no? Y en la parte de repensar, pues también tenemos que tener en cuenta al consumidor y a otros partners, pero que tenemos que involucrar y lograr ese nivel de concienciación para poder hacer estos sistemas, digamos, participativos y lograr índices importantes de recogida de envases. Como buenas prácticas que Nestlé tiene en este momento, bueno, pues yo creo que por un lado tenemos desde hace muchos años la herramienta del Design for Recycling, que nos permite ir ya optimizando desde el nacimiento el envase en la cantidad justa de material que permita mantener la funcionalidad. La funcionalidad, pensar que en este caso es muy importante, porque lo que tiene que hacer es preservar el alimento que va dentro. Pensad que si el alimento se pierde, desde el punto de vista medioambiental, el impacto que tenemos es mucho mayor. Por lo tanto, a veces ni siquiera en una pasada eres capaz de optimizarlo, sino que tiene que ser una secuencia progresiva, ¿no? Tenemos otra buena práctica que es Circular Caps, que es una entidad que creó inicialmente Nestlé y que finalmente Nestlé había fundado un sistema para la recogida de cápsulas usadas de café, y finalmente lo abrió a otros players, y en este momento somos 24 players. Nos dedicamos a la recogida de cápsulas usadas de café, de plástico y de aluminio. Y hoy por hoy es un ejemplo de esta economía colaborativa en la que, por un lado, el sector
con una representación muy amplia, pero también al consumidor que está recibiendo mensajes de ve con tus cápsulas a un punto de reciclado, también con la ayuda de las administraciones públicas y de los distribuidores de alimentación que están colocando contenedores para la recogida de las cápsulas, pues logramos que este residuo siempre encuentre finalmente alguna aplicación. Finalmente. Hay muchos retos todavía desde el punto de vista de la directiva perdón, del reglamento de packaging waste, pero os diría que probablemente lo más acuciante en este momento es que las infraestructuras de separación de residuos deben mejorar claramente a nivel europeo para poder alcanzar los objetivos que nos plantea la directiva. Vale, si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos entonces del reglamento de deforestación. Este es también un reglamento un poco especial porque, a pesar de que ya está publicado, ha sufrido una prórroga como consecuencia de que muchos de las herramientas que hacen falta para poner en marcha este sistema y también por parte de la Comisión Europea no estaban listas y se veía que podía ser un poco precipitado. Básicamente sabéis que seguramente estáis al corriente, es un reglamento que obliga a que todas las empresas que bien importan o exportan dentro de la Unión Europea productos que contengan soja, aceite de palma, pasta de papel, carne de vacuno, café o cacao, deben poder asegurar que estas materias no provienen de áreas que hayan sido deforestadas. Eh, ¿Cómo ha hecho Nestlé para asegurar esto? Bueno, por un lado, hace muchos años trabajamos en el mapeo de la cadena de suministro. Pensad que nosotros, por nuestra dimensión muy global, somos una empresa que hemos ido hacia aguas arriba a buscar estas materias primas ya allí donde se producen y por lo tanto trabajamos muy directamente con los productores. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer ese mapeo de toda la cadena de suministro que a veces es tremendamente complejo. Podemos pensar que son unos pocos productores que finalmente se pueden agrupar y nos venden, pero no es el caso. A veces son muy pequeños productores que venden a un almacenista o a un mayorista que a su vez vende a otro, que vende a otro y las cadenas pueden llegar a ser muy intrincadas. ¿Cómo se puede asegurar en estos casos, una vez que ya tienes el mapeo, que no se produce deforestación? Pues también hacen falta ayudas. En nuestro caso, una de las ayudas que han sido más interesantes ha sido este sistema de vigilancia satelital que hace una foto de dónde están las áreas deforestadas y dónde están las áreas verdes en este momento con bosques, ¿no? De tal manera que la foto no puede ampliarse de las áreas deforestadas o las áreas en cultivo a favor de las áreas, o mejor dicho, en contra de las áreas que ya tienen bosques, ¿no? Entonces, esta foto satelital ha sido una de las mejores prácticas que se han establecido. Lo hemos hecho a través de una aplicación que se llama Starlink, con una colaboración entre Airbus y The Forest Trust. Y bueno, y nos proporciona información muy útil. La información por sí misma de la foto no es nada más que un input, porque al final tienes que trabajar en el terreno. Si se está produciendo y tenemos que pensar que puede llegar a ocurrir una deforestación en un área que te suministra de algún proveedor, tienes que tener las acciones de remediar esa situación, poner en pausa ese suministro y ver si se pueden cumplir una serie de compromisos después, ¿no? Hay muchísimos retos en este momento asociados a la implantación de este sistema. El primero está, pues básicamente, en que la Unión Europea ha dado un sistema en el cual nosotros colocar toda la información que hace que es capaz de asegurar que no se ha producido deforestación, que es esa información que hay que volcarla en el sistema, pero claro, lo tenemos este sistema solamente en modo piloto y no tenemos la manera de hacer un interface directo entre nuestros sistemas de información y el sistema europeo Traces, que es donde lo tenemos que volcar. Claro, pensad que con el volumen de datos que manejamos, esto no lo podemos hacer a mano. Esto hoy por hoy todavía es, digamos, un reto, pero bueno, ahora tenemos algo más de tiempo porque sabéis que ha habido un aplazamiento de un año en la aplicación de este reglamento. Hay de otra naturaleza, por ejemplo, la Unión Europea tiene que hacer una evaluación de los países en función del riesgo de deforestación. No todos estarán en el mismo nivel, se establecen 3 grados. Bueno, pues este todavía no se ha hecho. Entonces dice, bueno, pretendemos empezar prácticamente, si no se remedia a lo largo del año que viene,
con todos el mismo nivel de riesgo y ya irán haciendo, digamos, una evaluación un poco más fina, ¿no? También hay otro tipo de problemas, como que en terceros países son reticentes, en algunos casos, a el monitoreo vía satelital de sus áreas, porque lo pueden entender como una, digamos, una intromisión dentro de lo que es su espacio aéreo, ¿no? Y bueno, y también hay dificultades, pues sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, pues para poder reunir todos los requisitos. Si pasáis, me voy a ir un poquito más rápido, que veo que voy sin un poco más de tiempo, pasamos a la siguiente. Muy bien. Estamos en la parte de las alegaciones, o sea, las alegaciones medioambientales y la Directiva Europea de Empoderamiento de los Consumidores, digamos una directiva bastante genérica que lo que pretende es evitar ese tipo de afirmaciones verdes engañosas. Antes Jaime ya hacía referencia también un poco a esto. Es necesario poner un poco de claridad también respecto a los sellos que se están utilizando para que tengan una, digamos, un mismo aspecto, al menos dentro del mismo del espacio de Unión Europea y que no haya una proliferación excesiva donde el consumidor al final acaba perdiéndose. La directiva más específica, si la otra era más genérica, es la de las alegaciones medioambientales, la de las green claims. Esta directiva sí pretende poner, digamos, muy en claro qué se puede o qué no se puede decir y sobre todo si algo puedes decirlo, de qué requisitos son obligatorios que tienes que demostrar para poder dar ese tipo de alegaciones. Esto va a ayudar mucho a establecer un mismo nivel de juego para todos los players y va a ir sobre todo en favor de los consumidores que hoy por hoy están leyendo muchas etiquetas y cada una arregla una cosa medioambientalmente, ¿no? Desde nuestro punto de vista como empresa, pensamos que somos bastante rigurosos de una manera ya histórica. Siempre hemos procurado asegurar que todo tiene un respaldo suficiente antes de poder hacer un claim. No obstante, se nos pueden plantear dudas. No somos infalibles, se nos puede colar alguna declaración ambiental. Para eso hemos constituido también un comité interno que evaluará aquellos casos donde no tengamos, digamos, una respuesta muy inmediata para saber si somos capaces, con la ley en la mano, de poder decir esto o poder decir aquello. Y la última, si me pasáis a la última Perdón, Alberto, diapositiva, si por favor. podemos ir terminando, que nos queda poquito tiempo. Claro, claro que sí, gracias. Ya es la última diapositiva, es la de el desperdicio alimentario. Desperdicio alimentario que, como sabéis, un tercio de los alimentos en el mundo, pues parece ser que se producen y no acaban consumiéndose. Este es el mayor drama. Tenemos en España una ley que está pendiente todavía de aprobación, pero que ha inspirado de alguna manera lo que va a ser una directiva europea y establece al final pues digamos una jerarquía para la recuperación de aquello que se idea como un alimento para ser consumido que finalmente no puede ser consumido. ¿Qué tenemos nosotros como Nestlé a la hora de evitar el desperdicio alimentario? Bueno, pues ayudamos por una parte al consumidor a que encuentre la manera de no desaprovechar alimentos, primero, haciendo una compra lo más programada posible, evitando que vayas al supermercado sin lista y te pongas a comprar lo que te apetece o que te entra por el ojo en ese momento, ¿no? A través del menú planner somos capaces de dar esta herramienta para confeccionar menús saludables a lo largo de toda la semana y sacarte la lista de la compra automáticamente. Pero también una vez que ya se nos ha producido, digamos, ese exceso, también damos ideas de cómo podemos reutilizar esas sobras en otro tipo de alimentos. Y ahí tenemos nuestros Nestlé Cocina con recetas de reaprovechamiento para poder ayudar a los consumidores, pues eso, a utilizar esas sobras. Desde el punto de vista industrial, la reducción del desperdicio ha sido desde siempre una prioridad, sobre todo por tratar de mantenernos competitivos y tenemos planes de prevención del desperdicio alimentario en todos los ámbitos. Último mensaje, y ya sí que es el ultimísimo, creo que aquí el reto puede estar sobre todo en estas interfaces donde los diferentes actores dentro de la cadena alimentaria intercambiamos, ¿no? Es decir, nosotros compramos bajo una determinada especificación a productores primarios y vendemos a la distribución. En esas interfaces podemos ser un poco menos estrictos, un poco más laxos para poder admitir especificaciones algo más amplias que permitan disminuir el desperdicio alimentario. Ahí lo dejo. Perdón porque me he pasado un poquito. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación desde el punto de vista de Nestlé, de qué normativas
europeas y nacionales estáis siguiendo de cerca, ¿no? Porque os aplican muy de cerca. Y también gracias por puntualizar al inicio de la presentación de que no podemos hablar, y muy ciertamente no podemos hablar de casos de éxito, porque realmente nos queda mucho recorrido, ¿no? No hemos terminado, ni mucho menos, en todos esos temas de acción de sostenibilidad. Así que gracias por puntualizar esto y por el repaso que hemos dado a distintos reglamentos a la Unión Europea sobre envases y residuos, sobre deforestación y degradación, alegaciones medioambientales y el desperdicio alimentario, que son pues temas muy relevantes para Nestlé, pero también para el resto de la sociedad y sobre todo de las empresas iberoamericanas. Vamos a dar paso ya al siguiente caso de éxito, que caso de éxito entendido como que están actuando en todos estos temas. En este caso de Latinoamérica, tenemos a Armando Russi, que es el responsable de sostenibilidad, comunicación y asuntos públicos en AG Group. Armando, cuando quieras, muchas gracias. John, ¿cómo estás? Muchas gracias a Codes por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla rápidamente para que nos rinda el tiempo. Yo estoy ubicado en Colombia y una introducción muy rápida de Grupo AGE. ¿Me confirma si están viendo todos mi pantalla y si me escuchan bien sin ruido? Sí, se ve y se escucha bien. Listo. Gracias, Armando. Perfecto, listo. Grupo AGE es una multinacional de origen peruano con 36 años en el mercado. Yo creo que nos conocen de pronto en España por marcas como Bicola, que fuimos patrocinadores del Barcelona hace un par de años, o como nuestro energizante Vol, que hoy en día es Regional Partner para el Real Madrid para Latinoamérica. Y algunos datos como de la compañía para tenerlo un poco en contexto. Somos una empresa de bebidas y hace un par de años empezamos a crear lo que llamamos un portafolio de transición, pensando justamente en nuestro origen latinoamericano, en esa visión también que debemos compartir con el mundo de cómo se hacen las cosas en Latinoamérica bajo el modelo de lo que llamamos la revolución natural. Bajo esa línea, los juguitos que ven en esta parte hace parte del portafolio al que le estamos apostando a futuro, que son productos elaborados con superfrutos amazónicos, bajo cadenas de libre deforestación, empoderando a las comunidades y haciendo negocios para proteger el Amazonas en distintas zonas, tanto en Perú, Ecuador, Colombia, y extendiendo este modelo cada vez más. Pero bueno, esto es un poquito de contexto. ¿Dónde estamos actualmente? Operamos en 26 países aproximadamente, tenemos también oficinas en España y cuando nos dimos cuenta que operamos sobre todo en el sur global, nos llevamos como una muy buena lección de cuál era nuestro rol también. Los países donde operamos aproximadamente albergan el 70% de la biodiversidad del planeta y eso marca cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra responsabilidad como empresa en todos estos temas de sostenibilidad. Voy a pasar por acá. Y básicamente la sostenibilidad la comprendemos bajo nuestros pilares: descarbonización y economía circular como algo muy fuerte, biodiversidad y ciudades sostenibles. Tenemos algunos compromisos como Science Based Target, como Race to Zero, como Climate Neutral Now, y son compromisos que no solamente los llevamos al interno. Yo creo que este es el corazón de esta presentación, porque ha sido cómo avanzamos nosotros, pero también cómo compartimos con la región y con los gobiernos. Nos mostraban ahorita, la regulación en Europa es bien exigente, y lo que hemos visto en Latinoamérica es que la regulación europea decanta en Latinoamérica en un plazo de 5 o 6 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que estamos transitando en distintas regulaciones que ya lo vamos a ver ahorita, pero estamos tomando el ejemplo de lo que se hace en Europa. Y lo que hemos hecho desde Grupo AGE es un poco abanderar esta discusión con los gobiernos de la región. Me es difícil ahorita hablarles de las regulaciones de todos los países de Latinoamérica, pero claro, quiero hablarles de los temas macros. Principalmente contarles cómo hemos abordado nuestro proceso de descarbonización. Es una medición de huella donde vemos que el 89% corresponde a nuestro alcance 3, con retos bien importantes, principalmente en proveeduría de azúcar y de plástico, que sabemos que la contaminación por plástico es uno de los temas más importantes en este momento a nivel mundial, y ya lo vamos a abordar un poquito más adelante. Hemos trazado una ruta donde lo principal para nosotros es evitar o abatir. Estamos desarrollando proyectos bajo perspectiva financiera de cómo podemos evitar las emisiones, cómo podemos empezar también a reducir para finalmente, y nuestra última opción es pensar en compensar. Esa es como la ruta que hemos trazado desde Grupo A. Básicamente tenemos que llegar a esta ruta, a este punto de lograr descarbonizar todos nuestros procesos, y no es fácil. Y yo concuerdo con lo que decían hace un momento, eh, la sostenibilidad para nosotros tampoco es un fin último. O sea, de hecho, consideramos que hablar de empresas sostenibles es bastante ambicioso, y a veces es más bien la ruta. La sostenibilidad debe ser concebida como un camino en el cual debemos transitar todos.
Para nuestro alcance 1 y para nuestro alcance 2 hemos establecido reducciones anuales del 4,2%. Eh, Esto nos va a llevar a reducir aproximadamente el 85% de nuestras emisiones en alcance 1 y 2. Y para el alcance 3 hemos establecido una reducción del 3,5% anual, trabajando principalmente con nuestra cadena de abastecimiento en azúcar y plástico, buscando buenas prácticas en los gremios azucareros, buscando nuevas prácticas también en el tema de plástico, que ya les contaré en qué se viene la regulación, por lo menos en Latinoamérica, y cómo se está moviendo frente al Tratado Global de Plásticos. Por lo tanto, esperamos, en resumen, ir avanzando en un 5% total de las emisiones en nuestro scope completo, para disminuir un 45% a 2030 y llegar a un 85% aproximadamente a 2050 de descarbonización. ¿Qué estamos viendo acá? Pues yo creo que descarbonizar, como le decimos siempre en este tipo de eventos, no es fácil, es un gran reto. Para nosotros no es comprar bonos, para nosotros es darnos la tarea de encontrar eficiencia, de desarrollar nuevos modelos en economía circular, de trabajar acción climática y gestión climática con proveedores, de disminuir nuestro consumo de energía y transitar hacia eh, energías renovables no convencionales, trabajar con la flota, mirar procesos de eficiencia en equipos, porque entendemos que todo esto, y como lo dice el Foro Económico Mundial, que me encanta siempre hacer esta cita, si ustedes piensan, dice a los empresarios, que la descarbonización es un dolor de cabeza porque les va a quitar dinero, piénselo otra vez porque hay otros que les van a sacar ventaja competitiva a descarbonizar. Y hemos implementado un modelo de descarbonización rentable utilizando una herramienta que el Banco Mundial puso sobre la mesa hace muchos años, que son las curvas de costo marginal de abatimiento, donde se prioriza por lo que sea más óptimo desde el punto de vista financiero en la organización. Pero ¿a qué voy con todo esto? No solamente, como les contaba, lo hemos visto desde el punto de vista interno, sino hemos querido trabajar de forma emblemática y de forma representativa con los gobiernos. Para eso hemos desarrollado proyectos en sitios estratégicos para Latinoamérica y para los gobiernos de Latinoamérica, no solamente contándoles lo que hacemos a nivel interno, sino llevando estos modelos de descarbonización a ciudades como Machu Picchu, eh, estableciendo medidas de abatimiento. Yo no sé si ustedes sabían, pero Machu Picchu estaba hace unos años a riesgo de perder la clasificación como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO por la contaminación de residuos, pero también de residuos orgánicos que tenía, de plásticos. Y acá pudimos crear algunas estrategias para reducir el impacto de los residuos plásticos, de los residuos orgánicos, de los residuos de los restaurantes, cuando hablamos de aceites usados de cocina, del vidrio también. Y esto ayudó a que Machu Picchu obtuviera una certificación carbono neutral, con el reconocimiento de las Naciones Unidas por ser un destino turístico pionero en esto. Entonces es una forma de cómo extendemos la acción climática a sitios emblemáticos y trabajando de la mano con los gobiernos en toda la región. En el mundo protegemos más de 9 patrimonios declarados por la UNESCO. Y el último que añadimos en una alianza muy interesante por el clima es Cartagena de Indias, acá en Colombia, un destino con el que estamos trabajando con los hoteles, con los restaurantes, con todo el sector Horeca del centro histórico de Cartagena para lograr una verdadera descarbonización. Estamos en un proceso inicial de medición de huella de carbono para establecer algunas acciones climáticas, donde la alianza con la Comunidad por el Clima ha sido fundamental en todo este proceso. Y este proyecto ha sido muy lindo porque es tomar los aprendizajes de Europa, como les contaba hace un momento, y traerlos también a Latinoamérica y ver que las realidades tienen mucho que compartir en 2 vías. Esto nos ha llevado a trabajar con los gobiernos regionales, pero también con los gobiernos nacionales, eh, viendo los temas muy transversales. Hay una agenda, y paro acá que me quedan creo que 3 minuticos, hay una agenda muy importante que es la agenda plástica, que es la agenda que se ha movido mucho más rápido. Voy a saltarme a esta diapositiva, que fue un poco de nuestra participación en la COP, porque pudimos compartir la visión de Latinoamérica y como miembros de la coalición por plásticos o de Business Coalition for a Global Plastic Treaty, lo que hemos tratado es de llevar la visión de Latinoamérica a estos espacios para hablar de la contaminación plástica. Los recicladores de base es una realidad única de Latinoamérica y en estos espacios que tuvimos, puntualmente el del centro que ustedes ven, pudimos conversar y exponer con los negociadores de Chile, Perú y Colombia cuál es el rol que deben jugar las empresas. Hay todo por construir en Latinoamérica en términos de normativa climática.
se está avanzando en temas de plásticos. Colombia tiene una de las normativas, yo creo que más ambiciosas a nivel de región relacionado con plásticos de un solo uso. Y hemos tratado de fortalecer las relaciones entre los gobiernos para que se pueda homologar esta normativa. Esto es muy importante para las empresas, homologar la normativa climática para que no estemos cruzando una frontera y nos encontremos con una ley REP completamente distinta o con un impuesto al plástico completamente diferente y que esto facilite la implementación de un tratado global de plásticos. Nuestra visión es integral y por eso uno dice, bueno, una COP de biodiversidad, porque hablamos de plásticos y ustedes saben que eventualmente las 3 COP+1, como la llamamos nosotros, la COP de clima, la COP de biodiversidad, la COP de desertificación y lo que el otro año se convertirá en una COP, que va a ser la COP de plástico, eventualmente se unirán bajo una sola agenda porque la interrelación está cada vez más clara. Entonces, lo que hemos realizado, nuestro punto principal con los gobiernos, es cómo integramos estos temas climáticos, entendiendo que para Latinoamérica el tema de competitividad y de mejora en la calidad de vida de las personas es un tema prioritario. Entonces, estamos en un proceso entre poder establecer una regulación en los países climáticamente eficiente y muy ambiciosa, pero que responda a la realidad de Latinoamérica y que no perdamos competitividad. Estamos avanzando en temas de las NDCs, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y lo que se espera es que hayan algunos ajustes en esta COP de clima próxima, que es ya la otra semanita, pero nuestro rol ha sido, y en todas nuestras participaciones, y acá lo quiero reiterar, ha sido creer en el poder de las alianzas, ¿sí? Y trabajar de la mano con los gobiernos. Yo creo que nos encontramos con una realidad en Latinoamérica donde hay una apertura muy buena por parte de los gobiernos a aprender, a entender que el mundo está cambiando en términos climáticos y que no puede existir una explosión abrupta de normativa climática que no responda a la realidad de los países. La realidad europea es una realidad muy diferente a la realidad latinoamericana y es acá donde hay que, como llamamos nosotros, tropicalizar este tipo de normativas. Cuando hablamos de plástico, cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de acción climática, cuando hablamos incluso de uso de la tierra. Entonces, creo que el tiempo está perfecto. Era un poquito contar cómo vemos nosotros este tema y algo importante y con esto cierro, es el tema de divulgación. Estas alianzas nos permiten ser muy transparentes en la divulgación, nos permiten ser exigentes también con nuestros equipos internos en que todo lo que se comunique realmente pase por un proceso riguroso. Tratamos al máximo en nuestros comités de que cualquier claim que vayamos, así como nos lo contaba nuestro compañero de Nestlé, que cualquier claim cuente con la rigurosidad. Y si no sabemos algo o tenemos dudas, preferimos no declararlo antes de no tener la certeza. Y yo creo que esto es muy importante para ganar confianza cada vez más por parte de los consumidores. Entonces, con esto cierro para dar paso ya a los cierres que vienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando, por presentarnos esa visión por parte de AG Group, que ha sido muy, muy interesante. Por un lado, los compromisos que tenéis como organización, ¿no? Con eso del SBTI, que formáis parte de Race to Zero y también Climate Neutral Now. Y cómo tenéis, pues bueno, ese análisis de huella de carbono que, como suele ser común, ¿no? El alcance 3 es donde tiene mayor peso, siendo casi el 90% en vuestro caso, y cómo también, muy importante, como destacáis, que lo primero es evitar emisiones, seguido de reducir y, en última instancia, compensar aquellas emisiones que no se han podido evitar. No podemos olvidar nunca ese foco. También los ejes de acción que tenéis desde AG Group sobre eficiencia de procesos y equipos, economía circular, reducción de emisiones en flotas de vehículos, pues bueno, todo ello también ha sido muy, muy interesante y las iniciativas que nos has comentado que habéis colaborado, pues como puede ser en Machu Picchu, ¿no? Ese sitio tan emblemático como primera maravilla, como una maravilla del mundo, de ser la primera que tiene pues ese sello sobre carbón neutral, que es muy, muy interesante. Esa colaboración en la que también estamos muy orgullosos desde la Comunidad por el Clima y en ECODES con Cartagena por el Clima sobre turismo sostenible. Y también como habéis podido también participar en la COP16 en Colombia sobre biodiversidad para hacer incidencia en la relevancia que tiene el hacer un tratado global sobre la reducción del plástico de un solo uso.
Y ese último mensaje que das, muy importante las alianzas. Desde CODES también tenemos la misma visión. Las alianzas son el camino porque bueno, la unión hace la fuerza y confiamos y creemos en ello y por ello también pues estamos abiertos a este tipo de colaboraciones e iniciativas. Muchas gracias, Armando. Y ya, pues bueno, en estos 7 minutos que tenemos disponibles, pues bueno, podéis participar a través del chat, podéis desbloquear vuestros micrófonos para hacer cualquier tipo de duda, consulta, ya sea dirigida pues a Race to Zero, a Forética, a Nestlé o incluso a AG Group aquí en último lugar. Llega precisamente una pregunta destinada a Armando. Le interesaría conocer la perspectiva sobre la probabilidad de aprobación del Pacto Global del Plástico a inicios de 2025 y la regulación de envases de plásticos en Latinoamérica en 2025-2026. Bueno, muy buena pregunta. Justamente yo soy la persona del Grupo AGE que participa en las negociaciones desde Nairobi y somos optimistas, pero yo creo que hay que tener claridad con que es un tema multivariable, es un tema súper complejo poder reglamentar un tratado global. Lo que se espera y en las últimas, los non-papers del embajador Luis Vallas, lo que se ha dicho es que se espera cerrar para que sea exitoso, digamos, el tema del multilateralismo esta vez, pero dar la apertura a un proceso COP. Esto va a ser importante porque aún yo creo que quedan muchos temas por revisar. Entonces, lo vemos con optimismo de que se haga un cierre en este punto del tratado, que realmente Corea y Busan nos lleve a un cierre definitivo de algo exitoso, pero que se pueda abrir un proceso COP para seguir hilando ya los temas de cómo lo vamos a lograr. Muy bien, muchas gracias Armando por ese mensaje esperanzador. No sé si hay alguna consulta, duda. Mira, otra pregunta, Armando. Estás muy solicitado. En este caso, ¿qué tan difícil fue encontrar una certificación Green Positive? Bueno, Green Positive, de pronto ¿cuál será la Green Positive? La de carbono neutral, de pronto se refieren a la de Machu Picchu. Si podéis aclararnos a qué certificación exactamente os referís, Ignacio, por favor. Bueno, les voy hablando un poquito de la de Machu Picchu. La de Machu Picchu fue una alianza directa con una entidad que tiene un muy buen como partnership con el marco de cambio climático bajo la campaña de Climate Neutral Now, que aunque sabemos que está desapareciendo esta campaña y siendo reemplazada por una visión bajada en ciencia. Ah, la de clima positivo de los jugos. Ah, bueno, ya les cuento la de clima positivo. La de Climate Positive se basa bajo el ejercicio de entender la adicionalidad que tiene este proyecto en la región de Perú. Les pongo un poquito de contexto. Aprovechamos superfrutos como el aguaje, el camu camu, el azaí, la cocona, el aguaimanto, superfrutos que no son conocidos, bajo una línea de productos que consideramos como el triple win. Buenos para las personas, buenos para las comunidades y buenos para el planeta. Estos proyectos tienen adicionalidad porque si no existiera el aprovechamiento en estas zonas, existiría deforestación. Entonces, básicamente lo que se hace es un cálculo de la huella de carbono del producto en un esquema de cradle to gate para poder estimar que las emisiones son menores que las capturas de carbono biogénico que tiene el bosque en pie. Entonces, esto es fundamental. En esta certificación, a través de un aliado, la logramos y somos el primer jugo certificado como Climate Positive en el mundo. Y lo que viene, digamos, en este proyecto es, uno, extenderlo y fortalecer también nuestros indicadores en materia de los beneficios adicionales que tiene esto para las comunidades y para el ecosistema. Muchas gracias, Armando. Creo que te llega precisamente otra consulta destinada a ti. ¿Puedes repetir cuál es la herramienta del Banco Mundial que has mencionado en tu presentación? Las curvas de costo marginal de abatimiento, o por sus siglas en inglés las MAC, las Marginal Abatement Cost Curve, son una herramienta yo creo que un poco olvidadas que ayudan a las empresas y de hecho es usada por gobiernos para crear política pública. Y esta herramienta lo que hace es cambiar el concepto que tenemos de por dónde descarbonizamos. Cuando vamos a esquemas convencionales, uno piensa que debe descarbonizar por lo que más impactos tiene. Y resulta que el Banco Mundial te dice, descarboniza por lo que te da ahorros, para que garantices un modelo financiero sostenible en la transición hacia la descarbonización. Entonces las pueden buscar en Google
como a través de las Marginal Abatement Cost Curve. Es una herramienta maravillosa y genial, digamos, para descarbonizar y que un gerente o un presidente diga, claro, esta es la manera correcta de descarbonizar bajo perspectiva financiera, que siempre el reto es convencerlos, igual que a los equipos financieros. Muchas gracias una vez más, Armando. Parece que no hay ninguna consulta más, ni ningún comentario. Creo que podemos ir dando fin a esta quinta sesión. Filipín, si quieres hacer la despedida. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por haber compartido ese espacio, no solamente hoy, sino en esos 5 encuentros y momentos que creamos en colaboración con Race to Zero, con también Nexos Más Uno que está aquí, con Forética, con el Grupo Español del Crecimiento Verde, con el Pacto Global de Colombia y muchos más actores que están aquí para apoyar la sostenibilización, si podemos decir así, de las empresas. ¿Qué decir más de conclusión? Solo que ese encuentro, aunque se finalice hoy, no es un momento final para ese espacio, sino todo el contrario. Todas esas redes que he nombrado siguen actuando. Todos los casos de éxito que habéis podido ver también siguen ampliando su acción y compartiendo más noticias y más buenas prácticas. Así que en el año que viene y a través también de todo lo que va a pasar la semana que viene durante esas 2 semanas de COP, os haremos llegar información o vamos a crear otros tipos de encuentros. Intentaremos que sean lo más participativo posible, lo más enriquecedores posible, se dice así también. Y sin más, os deseo un buen final del día. Muchísimas gracias a todos y todas y nos veremos en otros espacios.